Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión les traigo un video de la materia Taller de Procesamiento de Señales. En particular va a ser un repaso de probabilidad estadística, entendiendo por repaso que simplemente menciono ciertos conceptos que vamos a necesitar en la materia y bueno, el material que les brinde ahora es simplemente disparador para desempolvar los cuadernos de materias pasadas, salvo alguna contracuenta donde voy a ser un poco más detallista, en fin. Bueno, empecemos hablando de un espacio de probabilidad, ¿no? El espacio de probabilidad básicamente está formado por tres elementos: el espacio muestral omega, el sigma álgebra de eventos A y la medida de probabilidad P, donde el espacio muestral contenía todos los resultados posibles de un experimento aleatorio, el sigma álgebra A, todas las preguntas que me voy a poder hacer, es decir, todos los conjuntos de eventos elementales donde voy a poder medir la probabilidad, y efectivamente la medida de probabilidad que me diga cuánto mide, qué tan probable es que ocurra una u otra cosa. Bueno, en ese contexto uno básicamente tenía muchas propiedades, pero la que quiero resaltar es la fórmula de probabilidades totales, ¿no? Que decía que si uno armaba una partición del espacio muestral, es decir, separaba el espacio muestral en pedazos que tengan intersección vacía, es decir, que no se solapen y que entre todos formen el espacio muestral, bueno, la probabilidad de un evento B se podía calcular sumando a partir de todos los elementos de la partición combinados con B, es decir, la intersección entre ambos eventos. Y la otra propiedad fundamental que quiero repasar es la definición de probabilidad condicional, ¿no? Básicamente, si hay un evento con probabilidad mayor que cero, podemos definir la probabilidad condicional como la intersección de los dos eventos dividido la probabilidad de la condición. Estas dos propiedades son la esencia de toda la teoría de probabilidad que viene detrás, y donde si combinamos es muy sencillo demostrar que lo que aparece es la fórmula de Bayes, ¿no? Te invito a que combines esas dos expresiones para ver que efectivamente te da esto. Y bueno, otra cosa a resaltar es cómo asignar la medida de probabilidad. Bueno, típicamente cuando las elecciones son al azar, es decir, que estamos bajo la hipótesis de equiprobabilidad, lo que se solía hacer era asignar la probabilidad mediante técnicas de conteo. Es decir, para calcular la probabilidad de un evento A, contamos cuántos eventos elementales desembocan en el evento A sobre la cantidad total. Casos favorables sobre casos totales. Con esto, bueno, podemos asignar una medida de la probabilidad siempre y cuando estemos asumiendo que nuestro modelo es equiprobable. Y una serie de keywords que te tienen que sonar para cuando hagas conteo son reglas del producto, permutaciones, variaciones, combinaciones y diferenciar entre modelos distinguibles e indistinguibles. Te invito a repasar estos conceptos en tus cuadernos de materias anteriores. Por último, decimos que dos eventos son independientes y la probabilidad de intersección se puede escribir como el producto de las probabilidades. El siguiente tema es variables aleatorias, donde, bueno, hasta ahora con la teoría de probabilidad uno tenía que trabajar con conjuntos de eventos, y la variable aleatoria lo que hace es llevar esos conjuntos a números para facilitar su manipulación. En ese sentido, una variable aleatoria es una función que va del espacio muestral a los números, donde tiene que cumplir una característica para que la variable sea afín con el sigma álgebra, que básicamente es que la preimagen de los borelianos pertenezcan a esa sigma álgebra para cualquier boreliano. Un boreliano es un evento del álgebra de Borel, que básicamente pensá que sería la menor sigma álgebra de eventos que contiene los intervalos. Pero no importa eso, excede el nivel del curso, ¿no? Básicamente con saber que es una función del espacio muestral de los números a nosotros nos basta. Pero dichas variables aleatorias se caracterizan en general con la función de distribución, es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que un x. En el caso de las variables discretas con su función de probabilidad, es decir, la probabilidad de que x sea igual a x, una variable es discreta cuando toda la probabilidad se acumula mediante saltos de la función de distribución, es decir, que la función de distribución es una escalerita. Y variables continuas, ¿no? Las variables continuas se caracterizan con densidad, son aquellas que la función de distribución es continua. En rigor de verdad,
las absolutamente continuas son las que tienen densidad y son un subconjunto dentro de las continuas, pero nada, a nivel del curso, con asumir que si es continua tiene densidad nos basta. Entonces, bueno, con estas caracterizaciones uno puede avanzar un poco más, ¿no? Puede reconocer variables aleatorias, ¿no? Bueno, las discretas más comunes pueden, o alguna de las discretas más comunes pueden verse en esta tabla. Lo mismo para las continuas, acá podría buscarse diversas variables, ¿no? Y así como las variables aleatorias tienen su característica, bueno, los vectores también vale la pena estudiarlos en detalle. Si recordamos, las propiedades fundamentales que mencionamos hace un rato eran la probabilidad total y la definición de condicional. Bueno, estas propiedades de las medidas de probabilidad se heredan tanto para variables continuas, trabajando con las densidades y teniendo que integrar para marginalizar, como en las discretas, trabajando con funciones de probabilidad y teniendo que sumar en la marginal para eh, en la conjunta para condicionar. De esta manera uno puede definir las propiedades básicas de los vectores aleatorios y algunos de los vectores aleatorios famosos, así como las variables aleatorias eran las famosas, podían verse en una tablita o buscarse en la web. Bueno, los vectores también, siendo los más conocidos la normal multivariable y la multinomial, ¿no? Son importantes que sepamos que existen estos vectores porque en algún momento los vamos a tener que usar. Bueno, una de las técnicas que más vamos a necesitar en esta materia o que más fundamento le ponemos a que salgan es cómo factorizar una conjunta entre condicional y marginal, ¿no? Básicamente nos vamos a basar de que en probabilidad estadística las factorizaciones son únicas, con lo cual si uno pudiera encontrar una densidad o función de probabilidad según corresponda, donde eh, podría escribirse como el producto de una densidad condicional por una densidad marginal, bueno, efectivamente esas van a ser la condicional y la marginal y podríamos encontrar la necesidad de integrar o hacer cálculos pesados, básicamente separando, ¿no? Veámoslo con un ejemplo. Acá tengo una densidad conjunta de e a la menos x por la indicadora siempre que 0 sea menor que y menor que x. Y mi idea es separarlo como esta factorización que dice acá en el título. Con lo cual podemos ver que mientras que y está en, uno de los en un solo factor de los dos, x está en los dos. Con lo cual mi foco lo voy a poner sobre las y. Voy a poner del lado izquierdo todos los lugares donde aparezca y, porque sé que solo aparecen ahí. En este caso la única y está dentro de la indicadora. Con lo cual, bueno, la primera separación sería esto. Y nada, así como están, no son densidades por sí solas, pero si para la primera veo que x es igual a x, bueno, veo que y es constante en el intervalo 0x. Eso claramente es un uniforme. Con lo cual, si yo pudiera multiplicar por la constante que debe tener esa uniforme, es decir, 1 sobre el largo, podría armar la densidad. Y fíjense que si hago eso, la otra, ¿no? Tengo que dividir por x, acá tengo que multiplicar para que siga siendo lo mismo que arriba, también me queda una densidad de probabilidad siendo esta una gama. Entonces, separando así sin necesidad de resolver ninguna integral, pude decir que y dado x es uniforme 0x y que x es una gama 2,1. Veamos otro ejemplo, esta vez con discretas. Te invito a pausar el video y fijarte si lo puedes resolver vos. Una vez que lo hiciste, bueno, ahora seguimos y lo explicamos. Básicamente tengo una función de probabilidad de un vectorcito que tiene esta expresión, donde estoy asumiendo que x e y son números enteros, ¿no? Es decir, que no tienen coma, que son menos 1, menos 2, 0, 1, 2. En realidad la indicadora me limita a los negativos, pero bueno, en general que sean números en los enteros, en el conjunto z. Bueno, hacemos lo mismo que antes, ponemos todas las y de un lado y lo que queda del otro. Y bueno, me queda esto de acá, ¿no? Donde, bueno, para que haya una indicadora tuve que agregar esto, pero simplemente se obtiene igual que en el caso anterior, viendo que x tiene que ser mayor que 0. Y bueno, ahí por ahí ya te diste cuenta que es la condicional. Si no, de nuevo, pausa el video, mira la tablita. Pero bueno, mirándola con un poco de ganas nos damos cuenta que es una binomial. ¿Por qué?
Bueno, porque la binomial x un medio se puede escribir así, ¿no? Donde fíjense que, bueno, agrego un x factorial acá, que después lo voy a poder poner acá dividiendo porque no depende de y. Y agrego estos términos así. ¿Por qué hace que acá no me aparezca y? Bueno, básicamente porque un medio a la y por un medio a la x menos y es un medio a la x, y por lo tanto con un 2 a la x ya lo compenso, y efectivamente no necesité poner una y de este lado para que siga valiendo la igualdad. De esta manera me da una condicional binomial y una condicional binomial x un medio y una marginal Poisson 2, ¿no? Simplemente sin resolver ninguna serie o sumatoria, simplemente separando. Esto es muy útil y lo considero importante para la materia, así que te recomiendo que esto lo practiques. El siguiente tema a tratar es simulación. Es decir, si nosotros tenemos un generador de muestras aleatorias con una determinada función de distribución, cómo convertir esas muestras para que correspondan a una muestra aleatoria con otra función de distribución. Y el primer teoremita que se ve es cómo convertir uniforme 0,1 en cualquier cosa, ¿no? Si nosotros agarramos muestras de un uniforme 0,1 y le aplicamos la inversa generalizada de una distribución arbitraria, la nueva variables aleatorias van a tener distribución f sub i. ¿Qué es la inversa generalizada? Bueno, es la inversa de la función de distribución, solo que si la función de distribución tiene una meseta, es decir, muchos candidatos a inversa, bueno, nos quedamos con el más chico. El resultado complementario a este es cómo convertir A uniforme a otras distribuciones, es decir, yo tengo varias aleatorias con una distribución arbitraria fx, no del todo arbitraria, acá hay que pedir que sea estrictamente creciente en un intervalo, eso entre otras cosas implica que sea continua. Y bueno, lo que dice este teoremita es que si le aplicamos a x su misma función de distribución, la nueva variable aleatoria es uniforme 0,1. Y obviamente podemos combinar estos dos resultados para transformar cualquiera en cualquiera, ¿no? Si a una variable x le aplicamos su función de distribución, o sea, su uniforme 0,1, ahí le aplicamos la inversa generalizada de y, tiene distribución y, bueno, uno podría tener una regla para generar transformaciones de cualquier distribución a cualquier distribución, ¿no? Cualquiera teniendo ese cuidado que dijimos sobre x. Algunos detalles a la hora de simular es cómo simular vectores, ¿no? Para simular vectores, si uno quiere de una conjunta XY, bueno, lo que suele hacer es primero generas una de ellas, por ejemplo, X con la marginal de X, y luego generas una Y a partir de la distribución condicional de Y dado el X que ya generaste, ¿no? Entonces de esta manera vamos generando pares apareados, justamente muestras apareadas, de manera que el X y el Y tengan vínculo entre ellos. Otra cosa interesante es cómo simular variables truncadas, ¿no? Si yo simulo una X con su distribución, pero yo quería muestras de X sabiendo que X pertenece a A, bueno, yo puedo tirar las muestras que están afuera y eso me va a generar muestras de la truncada. Y obviamente puedo combinar las dos cosas para generar un vector truncado, ¿no? Genero a X con su marginal y con su condicional dado el X que observé, y luego me quedo con solo los pares que cumplen la condición, el resto los tiro. Y bueno, las nuevas muestras van a tener una distribución truncada del vector. El siguiente tema a tratar es, bueno, el tema que las funciones de distribución o de probabilidad habitualmente no las conocemos, con lo cual, ¿cómo podemos estimarlas? Bueno, veíamos dos métodos en materias anteriores, ¿no? El primero es la distribución empírica, es decir, modelar la variable aleatoria como discreta y asignarle a cada átomo la proporción de ocurrencias que tuvo, ¿no? Si, por ejemplo, el átomo 2 ocurrió 5 de 10 veces, bueno, le voy a asignar probabilidad un medio, porque 5 de 10 cayeron en ese átomo. Entonces, con esa manera uno podría eh, definir o estimar la distribución empírica de los datos, ¿no? En este gráfico estoy dibujando la función de probabilidad de esa distribución empírica. La distribución empírica es simplemente acumula estas según la escalerita habitual y la vas a tener. O se puede modelar como continua, ¿no? Siendo el histograma nuestro caballito de batalla. Básicamente el histograma tiene la misma idea, solo que va a asignar a cada intervalo previamente fijado
la probabilidad que tenga la proporción de veces que ocurrió, ¿no? Si 3 de 10 veces caen en este intervalo, bueno, le voy a asignar probabilidad 0,3 a este intervalo. Entonces a la densidad necesariamente le toca asignar no solo la proporción, sino dividirlo por el largo de la celda, ¿no? Acá hablo de volumen porque hablo en general, no pueden ser de más dimensiones, pero en el caso del unidimensional sería el largo, ¿no? Entonces, bueno, divido por el largo para que me dé la altura, ¿no? Porque se supone que lo que es proporcional es el área. Y bueno, con eso más o menos lo voy estimando. Momentos. Bueno, ¿cómo podemos calcular la esperanza de las variables aleatorias? Bueno, en las continuas integrando, en las discretas sumando. Y bueno, hay un teoremita que dice que, bueno, si vos querés la esperanza de una función de x, no hace falta que tengas la distribución de esa función de x, sino que puedes usar la distribución de x a partir de una fórmula de este estilo, tanto para continuas como para discretas. En ese sentido, la esperanza tiene varias propiedades, siendo las más importantes la linealidad, ¿no? Las constantes sumando salen afuera y las multiplicando salen afuera también. Y bueno, que la esperanza de la indicadora sea la probabilidad del evento, eso tiene que ver con, si quieren, con la esperanza de la Bernoulli, ¿no? La esperanza de la Bernoulli es la probabilidad y todo indicador es una Bernoulli, con lo cual eso tiene sentido. Y esto lo que nos dice es que toda probabilidad puede pensarse como esperanzas en realidad. La esperanza es más general. La esperanza puede ser pensado, la probabilidad puede ser pensado como la esperanza una indicadora siempre. Y bueno, dentro de esas funciones que uno puede definir para calcular la esperanza, la más importante quizás sea la varianza, ¿no? La que se hace cuando la g de x sería x menos su esperanza al cuadrado, ¿no? La varianza también tiene sus propiedades, ¿no? Siendo las más conocidas quizás que se puede escribir como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, que las constantes sumando desaparecen y que las constantes multiplicando salen afuera del cuadrado. También tengo la propiedad de que si necesito la esperanza de una función de un vector, bueno, simplemente hacer la integral de esa función multiplicado por la densidad de x y no hace falta que halles la densidad original, en este caso la conjunta porque estoy hablando de un vector. Y si yo quiero hacer la marginal, la esperanza de una marginal, a partir de que yo conozco la conjunta, bueno, en lugar de primero calcular la marginal y después la esperanza, me va a convenir más plantear este cálculo. ¿Por qué? Porque esto me permite integrar primero en y y hacer ese caminito, o primero en x según corresponda. Siempre, si lo que tengo es la conjunta y no necesito la marginal para nada, no la hallo. Planteo la esperanza directamente sobre la conjunta. Total, x es un caso particular de una función de x y. En el caso de los vectores, la g quizás más importante sea la covarianza, ¿no? La que se arma haciendo x menos c de x por y menos c menos su esperanza. Y algunas propiedades son que, bueno, la esperanza incluso con vectores es lineal, que la covarianza se puede escribir como esperanza de x y menos esperanza de x por esperanza de y, que la covarianza de una variable consigo mismo es la varianza, que la covarianza es simétrica, ¿no? Todas estas son muy fáciles de deducir, cualquier cosa pregúntanos. Y que la covarianza es bilineal, ¿no? Como los productos internos de álgebra, es decir, que es lineal para cada lugar de sus dos argumentos. Por último, la varianza x más y, si vos lo planteas como la covarianza x más y con x más y y haces la bilinealidad, bueno, te termina quedando esto ahí. Es decir, la varianza de la suma no es solo la suma de las varianzas, sino que es además dos veces la covarianza. En el caso de que las variables sean independientes, lo que se factoriza es su función de probabilidad o su función de densidad para cualquier valor, ¿no? A nosotros hasta ahora habíamos hablado de independencia entre eventos. Bueno, con las variables aleatorias es lo mismo. Lo que uno mira si se factoriza es la densidad, la función de probabilidad o si quieren la función de distribución. Y bueno, si son independientes, obviamente las condicionales son iguales a las marginales, tanto para las discretas como para las continuas. Y la esperanza del producto se puede escribir como el producto de las esperanzas, ¿no? Basta con
pensar en un integral donde la conjunta se factoriza y ya está. Y esto implicaría que la covarianza es cero, pero mucho cuidado que no vale la recíproca. Es decir, independientes están descorrelacionadas, pero descorrelacionadas pueden o no ser independientes. Vectorización, bueno, cuando hablamos de la esperanza de un vector, básicamente nos estamos refiriendo al vector armado por la esperanza de cada variable. Cuando hablamos de la covarianza de un vector, nos estamos refiriendo a una matriz de covarianza donde en la diagonal tiene las varianzas y el resto de los componentes son las covarianzas correspondientes. Error cuadrático medio. Básicamente ahí tenemos un primer resultadito que lo vamos a demostrar, que básicamente dice que la constante que mejor aproxima a i en términos del error cuadrático medio, es decir, i menos c sería error al cuadrado, valor medio, es mayor o igual que la varianza de i con igualdad si solo si la constante es la esperanza de i casi seguro. ¿No? La demostración es muy sencillita, ¿no? Uno quiere minimizar una parábola convexa, ¿no? Si hace distributiva acá en este paréntesis, le queda una cosa así. Y esto es una parábola en C, con lo cual el vértice se alcanza en menos b sobre 2a. Si uno hace esa cuenta te da que es la esperanza de i. Y si donde dice C ponemos la esperanza de i, efectivamente tenemos la varianza. Es decir, que la esperanza es la constante que mejor aproxima a la variable aleatoria en términos del error cuadrático medio, y el menor error cuadrático medio que puedo tener al aproximar una variable aleatoria con una constante es la varianza. ¿No? Nos da una idea mucho más conceptual de qué quiere decir la esperanza y la varianza. Lo mismo podemos hacer cuando queramos buscar el error cuadrático, minimizar el error cuadrático medio, pero ahora a partir de una recta de x, ¿no? Es decir, queremos estimar linealmente ahí a partir de x, y el resultado es lo que se conoce como la recta de regresión, ¿no? Básicamente la igualdad se da si solo si a x más b tiene esta expresión de acá casi seguro, y en ese caso el error cuadrático medio siempre va a ser mayor o igual que la varianza menos un pedacito más, ¿no? Esto va a tener menos error que lo anterior porque estamos usando más información. No es solo por constantes, sino que por constantes o rectas estaríamos aproximando. ¿No? ¿Cómo deducimos esta fórmula? Bueno, uno puede plantear la función de distribución, ¿no? de la función a minimizar, distribuyendo este cuadrado, que es una cosa de este estilo. Si yo derivo respecto de a y respecto de b para igualar a 0, obtenemos estas expresiones de acá, esta expresión de acá, y bueno, si empiezo a despejar, es decir, los dos los tachos, y saco b de acá como esperanza de i menos a esperanza de x, y lo reemplazo en la primera, ya con los dos tachados porque nada, aparecen en todos lados, me queda algo de este estilo y puedo despejar que a es efectivamente la covarianza sobre la varianza. Y obviamente si lo pongo acá, b va a ser lo que tenga que hacer para que ax más b sea efectivamente la recta de regresión. Y si para esos valores reemplazo en el error cuadrático medio, voy a ver que lo que obtengo es efectivamente la varianza más la covarianza al cuadrado sobre la varianza menos dos veces eso mismo, con lo cual termina quedando un poquito más chico que la varianza de i. Muy bien. Momentos condicionales, ¿no? También podemos hablar de esperanza condicional. ¿No? Acá ya había propiedades mucho más potentes, ¿no? Sabemos que la esperanza de i se puede calcular como la esperanza de i dado x, es decir, si yo conozco la distribución de i dado x y me preguntan sobre la marginal de i, solo una esperanza, no voy a hallar todas las distribuciones, sino que simplemente voy a usar esta propiedad. Que i por cualquier función de x se puede escribir así, es la misma propiedad acá arriba, ¿no? Hace esperanza la esperanza acá, y como la esperanza adentro tiene fijo a x, puedo sacar el g afuera y obtener algo de acá. De nuevo, con una probabilidad, bueno, si recordamos que la probabilidad podéis pensarse como la esperanza un indicadora, y hago esto mismo de esperanza, bueno, me va a quedar que la probabilidad de que i pertenezca a una región R es la esperanza de la probabilidad de que i pertenezca a una región R dado x. Y Pitágoras, que la varianza de i puede escribirse como la esperanza de la varianza condicional más la varianza de la esperanza condicional. Con estas propiedades podemos pensar el mismo
problemita que antes de cuál es el regresor óptimo para aproximar una función, solo que ahora en general. Bueno, en general decimos que para cualquier función de x, el error cuadrático medio es siempre mayor o igual que la esperanza de la varianza condicional, y esto se alcanza si solo si phi es la esperanza condicional, ¿no? La demostración es muy sencillita, simplemente sumamos y restamos la esperanza condicional, distribuimos los cuadrados y nos quedan tres términos. Si analizamos un poquito cada uno, vemos que el primero, si hago esperanza de la esperanza, lo puedo escribir así, y la esperanza de adentro efectivamente es la varianza condicional, con lo cual me termina quedando esto de acá. El segundo término, bueno, no tengo idea qué va a ser, pero es mayor o igual que 0, con igualdad si solo si phi de x es igual a esta función, casi seguro, ¿no? Fíjense que es la esperanza de una variable positiva igual a 0, tendría que ser 0 para casi todo valor que pese la probabilidad tendría que ir a 0. Y el término cruzado, bueno, se puede ver que si uno hace esto de esperanza de la esperanza, hay uno de los dos productos que solo depende de x, con lo cual puede salir afuera. Y esta esperanza acá que nos queda es 0 porque básicamente está haciendo la esperanza condicional de i menos una constante para esa esperanza. Y esa constante es justamente i dado x, ¿no? Si uno distribuye la esperanza adentro entre este i dado x, obtiene 0. Con lo cual, bueno, el error cuadrático medio siempre mayor o igual a la esperanza de la varianza, y el phi que lo alcanza es cuando se da la igualdad de la condición 2, es decir, cuando efectivamente el phi sea la esperanza condicional. Conclusiones de esto de cómo minimizar errores cuadrático medio. En términos del error cuadrático medio, el mejor predictor es la esperanza condicional. Si no queremos el mejor de todos, sino que solo queremos la mejor recta, bueno, el óptimo es la recta de regresión. Y si en cambio ni siquiera queremos la mejor recta, queremos la mejor constante, la mejor opción es la esperanza. Con lo cual, si la esperanza condicional ya de por sí es una recta, necesariamente tiene que coincidir con la recta de regresión, porque si el mejor predictor es una recta, la mejor recta tiene que ser esa misma recta, así como también si la recta es una constante, tiene que coincidir con la esperanza. Eso lo podemos ver con este mismo razonamiento o verlo en la expresión, ¿no? Si la covarianza es 0, bueno, la recta de regresión es la esperanza de i. Y en ningún caso el valor más chico que se puede obtener de error es la esperanza de la varianza de i dado x, que de nuevo también es un poquito menos de la varianza de i, ¿no? Si uno lo piensa por Pitágoras. Y esto lo convierte en un límite fundamental, porque es un valor que el error nunca se va a poder bajar de ahí. En este sentido, si en lugar de intentar minimizar el error cuadrático medio, uno intenta minimizar otro tipo de función, por ejemplo, supongamos que i vive en un conjunto finito, no solo discreto, sino también finito, y uno, en lugar de plantearse minimizar el error cuadrático medio, quisiera minimizar la probabilidad de error, ¿qué pasaría, no? La probabilidad de que i no sea phi de x. ¿Cuál es el mejor phi para, eh, para calcular esta probabilidad? Bueno, lo que dice esto es que el mejor phi que puedo elegir es el argumento máximo de la probabilidad condicional y el menor error que puedo alcanzar es 1 menos la esperanza del máximo. Veamos la muestra. Bueno, empiezo planteando probabilidad de decir correctamente condicionalmente a x. Bueno, si x es x chiquita, acá podría poner x chiquita y por lo tanto eso es la función de probabilidad de i evaluado en phi de x cuando x vale x. Eso seguramente va a ser menor o igual que el máximo de la condicional. ¿Y cuándo se da la igualdad? Bueno, cuando esto siempre es el máximo, es decir, cuando phi de x es el argumento máximo de i dado x. Entonces, luego, para ese error, ¿no? Si phi efectivamente vale esto, fíjense que la probabilidad de error se puede escribir como 1 menos la esperanza de la probabilidad condicional, ¿no? Usando las propiedades que mencionamos hace un ratito. Y esta probabilidad condicional de acá dentro de la esperanza efectivamente era el máximo. Bien, perfecto. La igualdad acá significa que vale siempre y este mayor igual es porque acá estoy aplicando que, bueno, lo mejor que podía hacer era acotar esto con el máximo. Y de nuevo, la igualdad se hereda de esta condición. Uno puede quedarse con esta expresión o puede trabajarlo un poquito más.
definamos la partición óptima del espacio donde vive X. ¿No? Supongamos que uno tiene el espacio X y lo particiona en muchas regiones R sub I, donde cada región corresponde a la parte de las X donde I es efectivamente el valor que maximiza la probabilidad condicional. ¿No? Si la probabilidad condicional de acá es esto acá, bueno, ese X va a pertenecer a RI. Digamos que si hay dos Y que hacen máxima esta probabilidad, bueno, esos X se los asigno arbitrariamente a alguna de ellas, no importa. Pero no a las dos, ¿no? De manera que formen una partición, es decir, que todas sean disjuntas 2 a 2 y que si las uno todas, formo todo el espacio donde vive X. Bien, eso quiere decir que el máximo de la probabilidad condicional siempre se puede escribir como la sumatoria de las probabilidades condicionales siempre y cuando X pertenezca a RI, ¿no? Porque X va a pertenecer a un solo RI, o digamos, dado un X solo hay un RI que prende esta indicadora, con lo cual esto va a ser siempre igual, ¿no? Porque se da en el máximo, por definición. Y si esta I dado X la escribo como P de I por P de X dado I dividido la densidad de X, bueno, me queda algo de este estilo. Y entonces podemos simplificar esta expresión que teníamos ahí, 1 menos la esperanza del máximo, como, bueno, 1 menos la integral de la densidad por el máximo. Esto simplemente estoy diciendo que la esperanza es multiplicar por densidad e integral. Y ahora voy a reemplazar este máximo por esta expresión de acá. Bueno, me queda algo así, ¿no? Porque fíjense que la sumatoria de I por la probabilidad marginal de I, como no depende de X, lo voy a poder sacar afuera del integral. La indicadora esta me va a decir dónde tengo que integrar en definitiva. No, voy a decir que hay integral en un RI distinto. Y efectivamente me queda esto, donde esta probabilidad de acá adentro es la probabilidad de que X pertenezca a RI dado que I es igual a I. Y veo que este 1 menos solo afecta esa probabilidad porque, bueno, este 1 se puede pensar como la sumatoria de todas las probabilidades de I y saco factor común. Y básicamente lo que me está diciendo esto es que medí el error, cuál es la probabilidad de equivocarte, dado cada I, pesalo por la probabilidad de esta I y ese resultado es el error final. Acá tengo un ejemplo, ¿no? Acá estoy graficando ya la probabilidad condicional, pero pesada por la marginal, ¿no? Acá W1 sería un I que vale 1, W2 sería un I que vale 2, si quieren. Y bueno, ¿cuál sería el error? Y que cuando esta es más grande, en realidad pertenezca a la chiquita, digamos, todo lo que ya no es lo óptimo elegir la 2 y sin embargo pertenezca a la 2, o todo lo que ya no es óptimo de elegir la 1 y pertenece a la 1. Este área de acá estaría representando eso y es efectivamente el error. Esta cuenta habitualmente es mucho más fácil que hacer la esperanza de un máximo y da lo mismo siempre. Bueno, convergencia de variables aleatorias. Decimos que una sucesión de variables aleatorias converge en probabilidad, xy tiende a x, a una variable x, si el límite de la probabilidad de que esa diferencia sea mayor que un epsilon positivo es igual a 0 para todo epsilon. Si en cambio pedimos que la probabilidad de que el límite sea igual a x sea 1, exactamente 1, bueno, ahí vamos a hablar de que converge casi seguramente o converge con probabilidad 1, ¿no? Las veces que dije casi seguro anteriormente me estaba refiriendo a esto. Es que, bueno, que vale con probabilidad 1, básicamente. Y con esto teníamos la ley de los grandes números, ¿no? Que uno podía aproximar un promedio a la esperanza con un promedio. Y bueno, hablamos de ley débil cuando el promedio converge a la esperanza en probabilidad y ley fuerte cuando el promedio converge a la esperanza con probabilidad 1 o casi seguramente. Estos resultados valen siempre y cuando la esperanza sea finita, ¿no? Uno obtiene tanto que vale casi seguramente como en probabilidad. Y dependiendo de la ley se llama ley débil y ley fuerte porque la fuerte implica la débil. Bueno, por último hablemos un poco de estadística. Empecemos por estadística frecuentista. Básicamente, en estadística uno asumía que tenía una información parcial de la variable aleatoria, es decir, que conozco la distribución de X, pero
salvo un parámetro, ¿no? Bueno, y si ese parámetro, ¿cómo lo voy a estimar o aproximar? Bueno, conociendo datos, viendo datos. Bueno, si uno tiene un conjunto de datos, llamamos verosimilitud a la conjunta de ese conjunto de datos, ¿no? Que bajo la hipótesis de ID, que es una hipótesis de la estadística frecuentista, se puede escribir como el producto de probabilidades. Yo a partir de esto puedo elegirme un tita, siendo la manera clásica de elegir tita hacer máxima verosimilitud, es decir, elegir el tita que maximiza la verosimilitud. Y una vez que tengo tita de máxima verosimilitud, puedo efectuar predicciones a partir de principio de invarianza, es decir, si yo quiero la distribución de una variable aleatoria igual a las otras, pero nueva, no observada, y quiero estimar eso por máxima verosimilitud, bueno, eso es lo mismo que evaluar la densidad usando esos titas que encontré por máxima verosimilitud. Veamos algunas características de los estimadores en general, no solo los más de máxima verosimilitud. Primero es cómo evaluar si un estimador es bueno o malo. Bueno, el criterio básico es el error cuadrático medio, ¿no? Si uno quiere que este tita sea parecido al tita sombrero, en mi estimación, parecido al tita de verdad, bueno, en términos del error cuadrático medio. Y uno ese error cuadrático medio lo podría descomponer como un sesgo más una varianza, ¿no? Siendo el sesgo la esperanza de ese indicador menos el verdadero valor. Cuando el sesgo sea cero, yo voy a hablar de del que el estimador es insesgado. Veamos esta cuentita, es muy fácil, es simplemente igual que antes. Restamos y sumamos la esperanza, ¿no? Yo estoy condicionando toda tita, pero porque asumo que tita es fijo, ¿no? No porque quiere decir algo. Hasta ahora tita no es una variable aleatoria, es simplemente un dato. Bueno, redistribuyo el cuadrado, me quedan tres términos, de los cuales el primero se puede ver que es la varianza, el segundo la esperanza no juega nada, con lo cual, porque esto es una función de tita, la esperanza de afuera me refiero, con lo cual es el sesgo al cuadrado, fíjense que es lo mismo que acá, está escrito al revés, pero como está al cuadrado es lo mismo. Y esto acá es cero porque este término es una función de tita, puede salir afuera de la esperanza y me queda efectivamente la esperanza de tita sombrero menos la esperanza de tita sombrero. Juntando estos resultados puedo escribir el error cuadrático medio como la varianza más el sesgo al cuadrado. Y esto querría decir que para uno tener un buen estimador no solo tiene que tener un bajo sesgo, sino una baja varianza, ¿no? Las dos condiciones son necesarias. Los estimadores de máxima verosimilitud también van a tener sus propias propiedades. Las mismas demostraciones de esto pueden verse en este videito que les dejo acá. Si me acuerdo, ahora pongo la pestaña para redireccionarlos. No es necesario para este curso, pero al que le interesa, ahí están hechas todas las demostraciones. Y básicamente dicen que bajo ciertas condiciones de regularidad, los estimadores de máxima verosimilitud se pueden encontrar igualando la derivada de la verosimilitud a cero. Y si en lugar de la derivada de la verosimilitud calculo la derivada de la log verosimilitud, como el producto de muestras, ¿no? Asumiendo esta hipótesis de ID, se convierte en una suma, bueno, es más fácil o suele ser más fácil plantearlo de esta manera. Otro resultado interesante es que los estimadores de máxima verosimilitud son consistentes, es decir, que los estimadores tienden en probabilidad al verdadero valor y que bajo ciertas condiciones de regularidad convergen en distribución. Esto es otro tipo de convergencia que no mencioné, pero es básicamente que lo que converja sea su función de distribución a una normal 0,1 sobre la información de Fisher. Por último, estadística bayesiana, ¿no? Básicamente cambia un poquito el concepto. Ahora tita lo tenemos que pensar como una realización de una variable aleatoria desconocida. Las muestras son ID cuando se conocen el parámetro, es decir, la condicional a tita va a ser lo que me genere las ID. Y la distribución a posteriori obviamente se puede calcular de esta manera, ¿no? Donde, bueno, omití dividir por la probabilidad de D sub n porque es una constante que no depende de tita y siempre se puede deducir sabiendo que la posteriori tiene que integrar 1. Si quiero usar un estimador puntual como usaba en máxima verosimilitud, bueno, puedo quedarme con el máximo posteriori, eso es típico de espacios paramétricos discretos, o la media posteriori, el cual es más típico de espacios paramétricos continuos.
Pero esto no es necesario porque si yo quiero hacer una predicción, puedo integrar para todos los θ posibles como el conjunto de datos que yo observo y el que no observo son independientes conociendo θ, me puedo escribir esta distribución predictiva de esta manera y esto en definitiva no es más que una esperanza en la posteriori, ¿no? De esta manera, bueno, uno podría, sin necesidad de usar un estimador puntual, estimar efectivamente predecir efectivamente el comportamiento de una nueva muestra. Veámoslo en un ejemplo. El ejemplito que puse para terminar este video es el tiempo de vida en años de un transistor es una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetro lambda. A priori se modela lambda como una variable aleatoria con distribución gamma 2,3. Si en 20 transistores se observa una duración total de suma igual 7. 1. Hallar la distribución a posteriori de lambda. 2. Hallar la distribución predictiva del tiempo de vida del transistor, ¿no? Y me da una ayuda que me recuerda cómo es la densidad de la gamma y me dice cómo es la densidad de la Lomax, ¿no? Una densidad cualquiera, bueno, que si yo sé que si pongo eso de ahí, integro en X, va a integrar 1. Bueno, te recomiendo pausar el video e intentar resolverlo, y si no, seguí viendo, así ves cómo se resuelve. Lo primero sería calcular la distribución a posteriori, ¿no? Básicamente usamos la formulita que dijimos antes, ¿no? Yo sé que la posteriori va a ser proporcional a esto, con lo cual las constantes de proporcionalidad, es decir, los lugares donde no aparezca lambda no los voy a escribir. La a priori es una gamma 2,3, ¿no? Esto es el núcleo de la gamma 2,3. De nuevo, omití constantes, pero la parte donde aparece lambda en una gamma 2,3 es esto acá. Y la, la verosimilitud, digamos, los símbolos dado lambda, tenían forma exponencial, con lo cual pongo lambda por L menos lambda x. Junto todo, bueno, la indicadora me quedo con lambda positivo, lambda y lambda me arman lambda al cuadrado, y fíjense que tengo 3 lambdas de acá, y este producto lo puedo subir acá arriba como una suma, la suma daba 7, menos 10 lambda acá, ¿no? Esto de nuevo, si uno asume que como estoy calculando proporcionalidad, puede haber una constante o debe haber una constante ahí multiplicando que hace que todo esto integre a 1, es fácil ver si uno compara con esto que esto efectivamente es una gama. ¿Qué gama? Bueno, una gama 310, porque fíjense que la gama acá dice n-1, 2 sería n-1, entonces n es 3, y acá tiene que decir la variable por la tasa entonces tiene que ser 10. Bueno, esto sería la posteriori y es el punto de partida para cualquier ejercicio de estadística bayesiana. Ahora tendremos que calcular la predictiva. Supongamos que tomamos un x mayor que 0, ¿no? Básicamente porque el soporte de los datos que no observo va a ser el mismo de los que observo, ¿no? Si estaba asumiendo que los datos eh, verosímilmente son exponenciales, bueno, la indicadora va a ser esa. No, pues si no, cuando escriba la integral predictiva, esto va a valer 0 y bueno, ya está, morí, ¿no? Escribo los valores para el cual esta densidad no sea 0. Bueno, la indicadora de la posteriori me iba entre 0 e infinito, entonces escribo la gama de la posteriori, ¿no? Agregué estas constantes que son las de la gama, ¿no? Lambda a la n y n-1 factorial. Y bueno, recordemos que los símbolos de la variable aleatoria eran exponenciales. Entonces, esto va así. Bueno, junto todo de nuevo, las constantes las saqué afuera, el factorial lo dejé de escribir. Y me queda lambda cubo, ¿no? Este lambda con estos dos me forman 3 lambdas. Y la exponencial me quedó x test más 10. Bueno, de nuevo, voy a multiplicar y dividir por constantes para que la integral me dé algo que conozco. De nuevo, si yo miro ese núcleo, puedo reconocer una gama ahí. Entonces voy a multiplicar y dividir por un valor para que me quede una integral de una gama que yo sé que integra en 1, ¿no? Básicamente, si esto sería lambda a la 1 más de lo que dice acá, bueno, tendría que multiplicar por 10 más x test a la cuarta. Obviamente después tengo que dividir por lo mismo para que la igualdad valga. Voy a dividir por un 3 factorial. Bueno, acá voy a tener que multiplicar por un 6, que es 3 factorial. Y lo demás, bueno, queda así.
Entonces, efectivamente, si yo pude acomodar esto para que me dé una gama, este integral vale 1 y simplemente 6 dividido 2 es 3, 3 por 10 a la 3, 10 más xt a la 3 más 1 que es 4. Pongo el indicador a que hablamos al principio y me doy cuenta con la ayuda del enunciado que eso es una Lomax, ¿no? En particular una Lomax 310. Entonces con esta pequeña cuenta uno podría calcular nada, la densidad predictiva. Bueno, esto fue todo por este video. De nuevo, la idea no es repasar todos los temas en profundidad, sino simplemente recordarles palabras claves y alguna otra cuenta que me va a servir para que ustedes busquen el material de materias anteriores, ¿no? Es importante estar en contacto con las materias anteriores y no darlas por sentado nunca. Bueno, me despido con esto y que tengan un buen cuatrimestre.